un amigo enviado por Dios. Después de terminar la carrera de enfermería, estuve intentando por todos los medios a mi alcance encontrar trabajo. Esto no era tan fácil como yo creí que sería. Para intentar mantenerme, comencé a decirle a todos mis conocidos que sería enfermera particular, por si alguno de ellos estaba interesado. Todos ellos me dijeron que de momento no conocían a nadie que necesitara una, pero en caso de hacerlo me avisarían. Así fue como mi mejor amiga me llamó diciéndome que la amiga de una de las amigas de su madre estaba buscando a una enfermera y que ella le había hablado de mí. Esta noticia me gustó mucho, ya que no había tenido suerte tampoco siendo enfermera particular. Le pregunté más detalles acerca del trabajo y de la persona para la que trabajaría, pero ella no pudo darme todos esos detalles, pues no conocía bien a dicha mujer y su madre tampoco la conocía muy bien. Lo único que pudo hacer por mí fue darme el número de contacto para que yo me pusiera de acuerdo con ella. Sin perder tiempo, la llamé y me presenté, explicándole el motivo de mi llamada. Ella parecía ser un poco exigente a la hora de contratar a alguien. No le importó que no tuviera experiencia, pero sí le interesó saber dónde había estudiado y el promedio con el que había salido. Todo esto parecía complacerla y me pidió ir a su casa para hablar más personalmente. Una vez allí me di cuenta de que, al parecer, quería una enfermera básicamente de planta para cuidar a su hijo. No voy a mentir, al principio pensé en no aceptar. Los niños nunca habían sido de mi agrado y presentía que no sería muy buena en ello. Pero, como mencioné antes, mis oportunidades laborales no eran muchas como para poder elegir. Terminé aceptando. Me explicó que su hijo tenía cáncer en la sangre. Había estado luchando ya 4 años con él y ella estaba sola. A pesar de que tenía un trabajo que le permitía solventar un buen tratamiento, eso significaba que no podía quedarse a cuidarlo y era por eso que me necesitaba. La paga era buena y yo traté de poner la mejor cara y aceptar la situación. También me dijo que el niño era muy tranquilo, sin mencionar que, debido a su tratamiento, él pasaba gran parte del día dormido. Desde ese día me quedé allí y me parece que durante los primeros 4 días todo iba relativamente normal. La señora tenía razón, el niño era bastante tranquilo, además de que también era educado y muy cooperativo a la hora de tomar sus medicamentos o comer, por lo que no me causaba ningún problema. Cuando estaba despierto, por lo general se la pasaba dibujando o jugando solo en su cuarto. A veces yo intentaba unirme al juego, pero como se cansaba con mucha facilidad, no eran periodos muy largos. En una ocasión, yo estaba en la parte de abajo preparando la comida para él, pues tenía que ser un menú aparte, cuando de pronto lo escuché riéndose. Se me hizo raro, pues en su habitación no tenía televisión o algo que pudiera hacerle reír. Pensé que podía tener un libro, pero hasta ese día no lo había visto reírse mientras leía. Técnicamente no estaba pasando nada malo, pero aún así decidí investigar. Una vez arriba, cuando me faltaban tal vez 1,5 metros para llegar a su habitación, escuché que estaba hablando. Era casi como si le estuviera respondiendo a alguien. Por un momento pensé que podría tratarse de una llamada, pero hasta donde yo sabía, su madre no me había dicho que tuviera teléfono celular, y tampoco había un teléfono fijo en su cuarto. Sin perder tiempo, giré la perilla y entré. Él estaba sentado en su cama mirando directamente hacia enfrente. O bueno, eso estaba haciendo hasta que yo entré de manera tan repentina. Entonces, él giró su cabeza en mi dirección, casi como si lo hubiera atrapado haciendo algo malo, pero en su habitación no había nadie más que él. Le pregunté con quién estaba hablando, y él me respondió que con su nuevo amigo. Después de eso, me señaló directamente hacia el ropero. Yo sabía que, además de él y yo, no había otra persona en la casa. Su madre era muy estricta con eso, pues me decía que tenía mucho miedo a que otros niños trajeran gérmenes de afuera y empeoraran su estado de salud. Casi enseguida le pregunté a qué se refería con un nuevo amigo. Lo pensó por un momento y me volvió a señalar hacia el ropero,
diciendo que Dios le había enviado un amigo para jugar porque estaba muy solo y sabía que le hacía falta compañía. Recuerdo que me dijo algo así como que su papá, el cual ya había fallecido, lo había escogido especialmente para él. Este niño lo decía con mucha verdad que por un momento llegué a pensar que era verdad. No referente a que era un amigo enviado por Dios o que su difunto padre lo había escogido para él, pero sí que había alguien, sobre todo porque no podía evitar sentir la presencia de alguien más en aquel cuarto. No sé si me doy a entender, pero creo que es algo que todos hemos llegado a sentir cuando entramos a una habitación aparentemente vacía, pero algo dentro de nosotros dice que ahí hay alguien más. Eso me pasaba. Además del niño, sentía que había alguien más. Llegué a pensar que quizás algún niño del vecindario había subido de alguna manera al segundo piso y había entrado por la ventana. No quería que se sintiera triste diciéndole que su amigo tenía que irse, pero por otro lado sabía que su madre no lo permitiría y que de encontrarlos allí, yo sería despedida. Necesitaba mucho ese trabajo y no estaba dispuesta a perderlo solo por eso. Caminé hasta el ropero y abrí la puerta para encontrarlo vacío. En ese momento no supe cómo reaccionar, pues no estaba segura si todo era una extraña broma que ese niño me estaba jugando, o si él tenía ahora una especie de amigo imaginario. A pesar de que él ya era algo grande para tenerlo, pasaba demasiado tiempo solo. Yo trataba de estar con él, pero era una adulta, y por obvias razones, al no ser parte de su familia, tal vez no podía relacionarme del todo bien con él, y por eso había inventado el amigo. Lo miré un momento para ver si en su cara podía detectar si era una broma, pero él seguía solo mirándome sorprendido, como si no pudiera creer que ya no estuviera allí. Me miró directamente y me dijo que el amigo estaba allí, señalando hacia el ropero de su cuarto. Yo decidí seguir el juego y le dije con mucho ánimo que ahí estaba, que había saltado hacia esa esquina, pero en lugar de reírse o seguirme el juego, el niño solo me quedó mirando muy serio, como si lo acabara de insultar. Me dijo si es que creía que tenía 5 años. Él, aún conservando ese carácter serio, me aseguró que no era un juego, que el amigo era de verdad y que había sido enviado por Dios y su padre. Me dijo que había estado allí. Yo solo le dije que estaba bien, y después de eso volví a bajar para seguir con su almuerzo. Creo que pasaron alrededor de otros 40 minutos antes de que volviera a escuchar que se estaba riendo y platicando. Yo ya no volví a subir, solo lo escuchaba. Lo que sí pensé fue que debía ser prudente y decírselo a su mamá. Tal vez alguno de los tratamientos que le estaban dando lo estaba afectando de manera que ya no podía distinguir la fantasía de lo real. Cuando su madre llegó, le conté todo lo que había pasado. Ella se preocupó un poco, pero me dijo que estaba bien y que ella se encargaría. Al día siguiente, a primera hora, lo llevó al doctor, a pesar de que no le tocaba consulta. Creo que lo llevó a un psicólogo diferente al que ya asistía. Una vez que volvieron, me comentó que al parecer todo estaba normal y que él solo estaba buscando la forma de no sentirse tan solo y también de sobrellevar su enfermedad. Me sugirió seguirle el juego y actuar como si aquel amigo existiera. Yo le prometí que lo haría. Aquel día su mamá descansaba, por lo que también me dio la tarde libre a mí, pues quería pasar el mayor tiempo posible con su hijo. Estaba retirado, volvía por la noche. Esa noche entré a la casa alrededor de las 11. Traté de hacer el menor ruido posible para no despertar al niño. Sentí que alguien me estaba mirando. Esta sensación parecía venir de arriba de la escalera. Me giré y en ese momento vi que algo de baja estatura pasó corriendo en dirección al baño, del lado contrario donde estaban las habitaciones. Esto me sorprendió mucho. El niño no podía correr y la silueta era demasiado pequeña como para que se tratara de su mamá. Pensé que a lo mejor el niño se pudo haber sentido mal y quería vomitar, por eso había corrido al baño. Al no saber qué hacer, subí también y fui en dirección al baño. Vi que la luz estaba encendida y la puerta estaba cerrada. Supuse que el niño estaba allí adentro.
Me acerqué a la puerta y toqué un par de veces preguntándole si se encontraba bien, pero del otro lado no obtuve más que silencio. Tampoco se escuchaba como si estuviera vomitando o tuviera algún tipo de dificultad. Volví a tocar y le pregunté si todo estaba en orden, pero de nuevo no me dijo nada. Por un momento pensé que quizás solo había dejado la luz del baño encendida y no había nadie adentro. Le dije que iba a entrar. Casi enseguida que dije eso, la luz del baño se apagó. Me sorprendió un poco, pero pensé que en ese momento saldría. Pasaron cerca de 2 minutos sin que se siguiera escuchando nada ahí adentro. Volví a tocar, pero de nuevo, nada. Esta vez dije el nombre de la señora para ver si era ella quien estaba en el baño, pero tampoco me respondió. Volví a decirle a quien estuviera del otro lado que iba a entrar. Intenté girar la perilla, pero casi al mismo tiempo sentí como si alguien del otro lado la sostenía. No era como si tuviera un seguro, era más como si la tuvieran sujeta para que yo no pudiera darle la vuelta. Pensé que quizás al niño le había pasado algo, o se había provocado algo que no quería que nadie supiera, pero si necesitaba estar en el baño, probablemente se trataba de algo grave, ya que allí se encontraba el botiquín de primeros auxilios. Comencé a forcejear con quien estuviera dentro tratando de entrar. Creo que estuvimos así cerca de 5 minutos hasta que finalmente la puerta se abrió. Lo primero fue oscuridad y lo siguiente fue darme cuenta de que no se escuchaba ninguna respiración ni ningún otro sonido que indicara que hubiera alguien allí. Eso era raro, ya que, como todos sabrán, en un baño hay mucho eco. Llamé por el nombre del niño, pero de nuevo nadie me respondió. Sin perder tiempo, encendí la luz solo para encontrar que el baño estaba vacío. Estaba muy asustada como para buscarle cualquier tipo de explicación en ese momento. Solo volví a cerrar la puerta y me fui muy asustada a mi cuarto, tratando de darle una explicación a todo eso. Pensé que quizás el foco había tenido algún fallo y que la puerta se había atorado. La verdad es que ninguna de esas dos cosas tenía sentido, puesto que la señora tenía un control prácticamente total para asegurarse de que su hijo tuviera la mayor accesibilidad posible y que jamás se quedara encerrado en ninguna habitación. Pero en aquel momento, para mí y mi lógica, fue más fácil creer eso a que se trataba de un acto paranormal o algo así. Nunca me consideré a alguien que no creyera en ese tipo de cosas, pero nunca creí que me fueran a ocurrir a mí, que estaba un poco alterada, pero después de un rato logré dormirme. A la mañana siguiente no estaba del todo segura si tenía que decírselo a la mamá del niño. Después de todo, él no había estado involucrado y yo era la única testigo. Como tampoco quería que el niño se asustara o que su mamá creyera que yo estaba buscando la manera de causarle aún más pesar del que ya tenía, decidí quedarme callada. La señora se fue a trabajar y volví a quedarme sola con el niño. Le pregunté si quería que viéramos una película o hiciéramos algo juntos, ya que pensé que la razón por la que había tenido que inventar una vida imaginaria era porque no tenía contacto humano real. Tal vez yo había sido demasiado rígida con él en ese aspecto, y si me dedicaba al área de la salud, tenía que mejorar. Pero él me respondió que no quería ver ninguna película conmigo, porque iba a jugar unos juegos de mesa con su amigo. Le dije que estaba bien e incluso me ofrecía jugar con ambos, pero él volvió a negarse, diciéndome que a su amigo solo le gustaba que fueran ellos dos. Pasaron 2 horas desde el desayuno y era el momento en el que tenía que tomar sus pastillas. Subí a su cuarto para dárselas. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, escuché su voz diciendo que no estaba seguro de que debía hablar así sobre mí, porque yo me había portado muy amable con él todo ese tiempo. Después esperó un momento y volvió a decir que su mamá no lo dejaba utilizar ese lenguaje. En esta ocasión se escuchaba bastante incómodo. Era casi como si una persona de verdad lo estuviera presionando para hacer o decir ciertas cosas. Giré la perilla, esta vez sin tocar, pues quería ver qué era exactamente lo que estaba viendo.
pero lo encontré sentado en su cama con un tablero de damas chinas y, de nuevo, estaba solo. Se me quedó mirando un rato, casi como si quisiera averiguar si había escuchado algo de esa conversación. Yo actué como si no pasara nada y le dije que necesitaba que se tomara las pastillas. Él las miró por un momento y luego me vio a mí, diciendo que no quería tomarlas, pues su amigo le había dicho que esas pastillas eran veneno y que solo estaban haciendo que se enfermara mucho más de lo que ya estaba. Intenté explicarle en palabras bastante simples que la medicina lo iba a ayudar. Le expliqué cómo actuaba cada pastilla. Él se quedó callado un momento y después volvió a mirar hacia su ropero y terminó por acceder a tomarlas. Siempre había sido un niño que se tomaba muy bien el medicamento y en aquel momento no pensé para nada que fuera necesario ver directamente cómo se lo tomaba. Solo vi que tomó las pastillas y las metió en su boca, y eso fue suficiente para mí. Bajé de nuevo y seguí con mi rutina normal. Mientras el niño tomaba un baño, fui a cambiar sus cobijas. En el momento en que levanté un poco el colchón para meter una de las sábanas, me di cuenta de que ahí se encontraban las pastillas que yo le había dado. Esperé a que saliera del baño y lo confronté al respecto de una manera amable, diciéndole que necesitaba que se las tomara, pues su mamá me lo había encargado y era algo que se tenía que hacer para que él estuviera bien de nuevo. Traté de explicárselo, pero él volvió a decirme lo mismo, que su amigo le había dicho que no debía tomar las pastillas y que él empezaría a mejorar porque su amigo lo haría mejorar. Perdiendo un poco más la paciencia, le dije que no le hiciera caso a lo que su amigo le decía y que me escuchara a mí, porque yo era una adulta y sabía perfectamente lo que era mejor para él. En ese momento, el niño dulce y tranquilo que había comenzado a cuidar se puso serio y me dijo que yo no sabía lo que era mejor para él, que su amigo sí lo sabía porque había sido enviado directamente por Dios y por su padre. No sabía cómo discutir ante eso. Le volví a decir que si no se tomaba los medicamentos, llamaría a su mamá y se lo diría. Esto pareció preocuparlo y se tomó las pastillas. Esta vez me aseguré de que se las pasara. Me di vuelta para salir de su cuarto y, cuando apenas había dado un solo paso afuera, él me dijo algo. Por motivos personales, no quiero decir específicamente lo que me dijo, porque es muy fuerte para mí, pero era algo que él no podría saber de ninguna manera. Era acerca de mi peor miedo, algo que no le había dicho a su madre ni prácticamente a ninguna persona. Me lo dijo con un tono tan burlesco y casi como si fuera un chiste que, en ese momento, no supe cómo reaccionar. Solo me quedé callada y me fui de ahí, y después lloré por un rato en la cocina. Tampoco se lo dije a su madre, pues el tema era tan duro para mí que prefería guardar silencio antes de volver a decirlo en voz alta. Después de ese día, todo empeoró. Hacer que tomara el medicamento era prácticamente una misión imposible. Su madre tuvo que contratar a otra enfermera para intentar someterlo y hacer que tragara las pastillas a toda costa. Decía cosas horribles, no solo sobre mí, sino también sobre su mamá y sobre la otra enfermera con la que estaba trabajando en ese momento. Mordía y golpeaba. Nos sorprendía que, a pesar de ser alguien tan delgado y que antes no parecía tener fuerza, ahora mostrara una fuerza mayor a la de cualquier niño de su edad. Parecía que el cáncer lo estaba consumiendo mucho más rápido que antes. Antes se veía mal, pero ahora parecía casi un cadáver viviente, siempre ojeroso y de mal humor, lanzando comentarios y detalles muy personales que no tendría manera de saber. Lo que voy a decir a continuación no me consta. Ni entiendo muy bien cómo pasaron las cosas, pero desconozco qué fue lo que hizo que su madre actuara de esa manera. En una ocasión, mientras ella trataba de hablar con él, diciéndole que no debía tratarnos así, el niño le contestó con algo que él no debería saber. Recuerdo que aquella mujer salió de la habitación diciendo que ese no era su hijo. Me dijo que me tomara el día siguiente libre. Cuando volví, me topé con la noticia de que el niño había muerto. Entiendo cómo esto puede llegar a sonar, pero estoy segura de que, tal y como me lo contó su madre, así fue.
Según lo que nos dijo, ella había llamado a un padre para que bendijera su casa. Como tal, no era para hacerle un exorcismo al niño, sino solo para bendecir la casa. Cuando el padre llegó, el niño comenzó a gritar y a retorcerse, pidiendo que el hombre se fuera de su casa, pues, según sus palabras, a su amigo no le caía bien. Aún así, la madre le pidió que siguiera bendiciendo cada una de las habitaciones. Después de que el padre hizo todas, pasó a la habitación del niño, y cuando apenas roció las primeras gotas de agua bendita, el niño comenzó a lanzarle toda serie de insultos a su mamá. La señora dijo que no se detuviera, y el niño dijo con una voz que no era la suya que si no lo dejaba quedarse, su hijo tampoco se quedaría, y de manera tan rápida que nadie pudo detenerlo, saltó por la ventana. Muchas personas dijeron que probablemente esto fue causado por alguna psicosis por todos los medicamentos o tratamientos que se le habían aplicado, pero tanto su madre como yo sabíamos que tenía que haber algo más. Al final de su vida, el niño tenía más conocimiento del que debía. Hasta hoy no sé qué era esa cosa que se presentó de manera amistosa con él. Huesos rotos. Estudié para ser enfermera durante mi juventud y ya tenía un buen trabajo en un hospital público de la ciudad. Cuando nacieron mis 2 hijos, comencé a sentirme culpable por no poder pasar casi nada de tiempo con ellos. Esa fue la razón por la que decidí renunciar a mi empleo y dedicarme a atender de manera particular. Contaba con el apoyo total de mi esposo, pues el dinero que yo ganaba era prácticamente extra. Durante los primeros meses todo fue algo lento, pero para mí estaba perfecto, porque necesitaba mucho tiempo para poder criar a mis hijos. En una ocasión, recibí una llamada de una mujer que sonaba muy amable. También se escuchaba algo joven, quizás de unos 30 años a lo mucho. Ella me explicó que su madre estaba muy enferma y necesitaban una enfermera que la fuera a revisar, ya que ninguno de los hermanos podía hacerlo. Me iba a negar porque pensé que estaban buscando una enfermera de planta, pero muy pronto me dijo que no era así, que solo tenía que ir un par de horas por la mañana y tal vez 1 o 2 horas por la tarde. Así que acepté. Una vez allí, la primera persona que me recibió fue la amable mujer del teléfono, y tal y como yo esperaba, era muy amistosa. Se veía muy educada y también daba la impresión de que la familia tenía dinero, por la calidad de la casa en la que me encontraba. Mientras ella me daba un recorrido por la casa y me explicaba todo lo que tenía que hacer, me di cuenta de que la situación era compleja. Su madre no solo padecía muchas enfermedades crónicas, sino que también tenía una rara condición que hacía que sus huesos se rompieran con mucha facilidad. Me advirtió que debía tener mucho cuidado, pues el más mínimo movimiento fuerte podría fracturarle un hueso. Además de esto, su madre se enfermaba con mucha regularidad, al punto de que muchas veces durante la madrugada tenían que llevarla de urgencia al médico. Le pregunté si no sería mejor hospitalizarla directamente, pero ella me dijo que jamás podría hacerle eso, ya que su madre adoraba su casa, y pedirle que se fuera a vivir a un hospital sin duda la terminaría de matar. Me comentó que la amaba demasiado como para hacerle algo así, y que a ella no le importaba cuidarla durante la noche cuando no había enfermeras. Para ese momento aún no había visto a la señora, pero una vez que me la presentó me di cuenta de que su estado estaba muy deteriorado. Tenía los ojos hundidos, ya era una mujer mayor, quizás de unos 75 u 80 años. Su pelo era muy largo y canoso, y sus brazos estaban llenos de moretones, resultado de las veces que la habían tenido que canalizar. En general me dio tristeza, porque parecía más un cadáver viviente que una persona. Aún así, traté de mostrar todo mi profesionalismo, siendo amable y educada. Aquella mujer solo se limitó a mirarme y a sonreírme ligeramente. Su hija me explicó que casi no hablaba, ya que se cansaba con mucha facilidad. Le dije que lo entendía, y después de eso continuó explicándome todo lo que debía hacer. Desde el primer día comenzaron a surgir problemas.
Llegué muy temprano y empecé a prepararle el desayuno, tal como su hija me había pedido. Me dejó una lista detallada de todo lo que debía hacer. Mientras realizaba mi trabajo, comencé a sentir un poco de frío. La mañana no había amanecido particularmente fría, pero tampoco hacía calor. No le di mucha importancia, pues pensé que tal vez era una de esas casas que se sienten frías, y como no llevaba mucho tiempo allí, apenas lo estaba notando. No podía evitar la sensación de que alguien me estaba mirando, lo cual era imposible, porque, según su hija, la señora casi no se levantaba. Podía caminar, pero siempre me llamaría si necesitaba ayuda, para que estuviera pendiente por si se caía o algo. Estaba segura de que ella no se había levantado, y también por lo que me había dicho su hija. En esa casa solo vivían la madre y la hija, y esta última trabajaba por las mañanas. Era imposible que alguien más me estuviera observando. Volteé varias veces, pero no vi a nadie. Pensé que quizás me estaba sugestionando, ya que era un lugar nuevo y muy silencioso. Traté de concentrarme en mi trabajo. Subí con la señora y escuché claramente cómo las cosas que había utilizado para cocinar el desayuno se cayeron al piso, algo que también era imposible, porque las había dejado en el fregadero para lavarlas después de que la mujer desayunara. Bajé de nuevo y todo estaba tirado en el piso, casi como si alguien lo hubiera sacado y lo hubiera azotado a propósito. No supe cómo reaccionar al respecto, y rápidamente pensé que quizás había sido mi culpa. Tal vez por las prisas de llevarle el desayuno a aquella mujer, no había puesto los trastes bien, y por eso se habían caído. Los levanté de vuelta y me aseguré de que estuvieran en la tarja, solo para después ir a entregarle el desayuno. Aquella mujer me sonrió agradecida, y después de eso comenzó a comer. Yo no estaba muy segura si debía quedarme ahí o irme. Decidí quedarme por si necesitaba cualquier otra cosa, tratando de que la situación no fuera incómoda. Le hacía plática, no le hacía preguntas, pues era evidente que no podría contestarme, pero sí le contaba algunas cosas de mi día. Se veía que le gustaba, pues me sonreía o asentía. También se veía que quería que yo continuara. En cuanto terminó de comer, volví a bajar con la charola y los platos vacíos. Cuando ya faltaban más o menos unos 3 escalones para llegar completamente al piso de abajo, sentí como si de la nada perdiera el equilibrio. Fue como si mis pies de pronto decidieran que no iban a obedecerme y se enredaron entre ellos mismos. Caí, pero no me pasó nada grave. Por supuesto que me dolía, pero además de un moretón, no me fracturé nada. Levanté todo y me fui a la cocina. No le quise dar mayor importancia y seguí con toda la lista que se me había dado. Estaba preparando las cosas para hacerle un cambio de vendaje a aquella mujer, pues en un intento de ir al baño se había raspado y tenía una herida que, dadas sus condiciones, había empeorado. Creo que iba más o menos como a la mitad de la escalera, ya con las cosas que iba a necesitar, cuando aquella anciana comenzó a gritar muy fuerte. Corrí escaleras arriba. Una vez en su habitación, ella seguía gritando y no podía decirme qué era lo que le pasaba exactamente. Al menos a mis ojos se veía normal, y al no poder comunicarme con ella, comencé a revisar cada parte de su cuerpo. Ella estaba tapada con una gruesa manta, la cual retiré de la desesperación. En el momento en el que hice eso, me di cuenta de que uno de sus tobillos estaba fuera de su lugar. Se veía demasiado aparatoso y yo no entendía qué era lo que había pasado. Hasta donde yo sabía, ella había permanecido acostada durante todo ese tiempo y creía que me iban a echar la culpa a mí por no haberla cuidado como se debía. Pero aún así, en ese momento, lo único que me importaba era llamar a una ambulancia para que la atendieran lo más pronto posible. En aquel entonces no era nada común que la gente tuviera teléfonos celulares inteligentes como ahora. Tuve que salir de la habitación para usar el teléfono fijo que ellos tenían en la cocina. Una vez que salí con prisa y marqué el número esperando a que me contestaran, me di cuenta de lo cálido que era el resto de la casa. Por toda la conmoción del momento no me había dado cuenta, pero su habitación estaba muy fría. Pero a pesar de que me pareció raro, no le di importancia.
La ambulancia me respondió y muy pronto se llevaron a la señora al doctor. Yo estaba muy asustada y en cuanto sus hijos llegaron me encontraba muy apenada. Trataba de justificarme y decirles lo que había ocurrido, pero ellos, siendo tan amables como la mujer que me había contratado, me dijeron que no me preocupara. Me contaron que esas cosas pasaban y que incluso les había ocurrido a ellos cuando habían estado cuidándola. Me agradecieron por haber actuado rápido y hacer lo que se suponía que debía hacer. Ese mismo día la dieron de alta y regresamos a la casa. Sus hijos me dijeron que podía tomarme el resto del día, pues ellos se quedarían a cuidarla. Yo regresé a mi casa con mi familia. Aquella tarde, mientras más pensaba en todo lo que había ocurrido, todo se me hacía muy extraño. No podía entender cómo es que algo así le había pasado. Para que un hueso se saliera de esa manera, tenías que tener un grave accidente, o al menos una caída muy fea. Ella no parecía ni siquiera haber tenido intenciones de levantarse, pues seguía tapada. Era casi como si le hubiera pasado de la nada. También no podía evitar recordar lo fría que estaba su habitación. Recuerdo que se lo comenté a mi esposo en busca de una explicación lógica, pero la verdad es que él no le prestó mucha importancia. Solo me escuchó y después me dijo que quizás aquella mujer había intentado levantarse y al verse en problemas había montado toda esa escena. Yo dudé un poco, diciendo que ella no tendría por qué mentir, pues nadie se enojaba con ella por nada. Mencioné el carácter de sus hijos y cómo todos parecían quererla demasiado como para molestarse por algo así. Pero al final ya no seguimos hablando de eso, pues queríamos pasar ambos tiempo con nuestros hijos y por obvias razones no iba a contar nada de lo que estaba viviendo con aquella mujer. Pasada cerca de una semana más, en la que, si bien no pasaba nada particularmente extraño más que algún golpe de madera o pasos que se escuchaban aquí y allá, yo siempre pensaba que quizás era mi imaginación o que los ruidos venían de afuera y se escuchaban muy cerca. Siempre trataba de darle ese tipo de explicaciones a todo lo que me pasaba en ese lugar, pero esta es la cuestión. A pesar de solo llevar una semana allí, comencé a sentirme muy mal. No sé de qué otra manera explicarlo, pero me estaba amargando. Cada vez que cruzaba la puerta de aquella casa, comenzaba a sentirme muy mal. Era como si todos los recuerdos de maldad u odio que había experimentado a lo largo de toda mi vida comenzaran a crecer muy dentro de mí. Esto no solo derivaba en mi humor, sino que también me hacía sentirme muy triste. Muy a menudo, mientras estaba cortando las verduras o preparándole el desayuno a aquella mujer, tenía el fuerte pensamiento de cortarme a mí misma. No sé, jamás en mi vida había experimentado algo tan extraño. Trataba de poner mi mejor cara con aquella mujer, pues sabía que ella no tenía la culpa de nada de lo que me estuviera ocurriendo, pero ya no le hacía plática como antes, solo le daba sus cosas y hacía mi trabajo, pero salía de allí lo más rápido posible, pues sentía que si me quedaba más tiempo, le respondería de mala manera o le diría algo que la hiciera sentir mal. Eran casi como impulsos que no podía controlar. Llegué a insultarla cuando no estaba presente, solo cuando yo me encontraba abajo o haciendo cualquier otra cosa por ella, siempre y cuando no estuviera por ahí. Lo curioso es que una vez que salía de aquella casa, comenzaba a sentirme normal de nuevo. Era casi como si el lugar me hiciera sentir así. No solo eso, sino que una vez afuera comenzaba a sentirme muy mal por todos los pensamientos que había tenido. Pero al día siguiente se volvía a repetir exactamente la misma situación. Estuve a punto de dejar el trabajo, pues sentía que era demasiada carga emocional para mí. Pero en esos días sabía que no podía darme el lujo de renunciar, al menos hasta que tuviera lo suficiente. Eso sin mencionar que me repetía a mí misma que nadie me había hecho nada, y que todos estaban siendo demasiado amables conmigo como para que yo les hiciera la grosería de dejarles el trabajo botado. Creo que fue más o menos como 2 semanas después de que yo comenzaba a notar estos impulsos, pero jamás me entregaba por completo a ellos. Notaba que de un día para otro dejé de sentirme del todo así.
Aún me sentía algo desorientada y amargada estando en ese lugar, pero ya era menos. Pero ahora aquellos pasos o situaciones se estaban volviendo más evidentes y difíciles de ignorar. Me tiraban las cosas, me movían las sillas, no frente a mí, sino que parecía que yo me diera la vuelta, y después de voltear, las cosas estaban acomodadas de diferente manera, sin que hiciera ningún otro tipo de ruido. No creía que esto fuera algo de fantasmas, más bien sentía que me estaba volviendo loca. Creía que las cosas siempre habían estado movidas de lugar y yo no lo notaba. Ese día le subí su comida a la señora, y como me sentía un poco mejor, me quedé a platicar un rato con ella. No tenía muchas cosas que contarle, pues parecía que toda esa vibra negativa del lugar me hacía olvidar las cosas felices, pero aún así aquella mujer me miraba con la misma felicidad de siempre. Se me ocurrió preguntarle si ella no había sentido algo raro en ese lugar. Ni siquiera sé por qué lo hice, fue casi como un pensamiento que se me salió. La mujer, de verse feliz, puso una expresión de terror, miró directamente hacia un punto en el techo y después me vio a mí. Yo no sabía cómo actuar al respecto, y de repente vi que aquella mujer intentó hablar. Ya la había escuchado hablar antes, pero ahora parecía que le costaba aún más que siempre, y lo que me dijo fue: «Ella vive aquí». Estaba a punto de preguntarle a qué se refería con eso, pero antes de que pudiera abrir la boca, se escuchó un ruido horrible, como si algo se hubiera roto, específicamente un hueso. Aquella mujer gritó y yo vi cómo su brazo parecía ahora estar partido en dos. Ella gritaba. Me levanté de la silla para ir a llamar de nuevo a la ambulancia, pero casi de inmediato sentí como si mi brazo también se hubiera partido. Aquellos que se han roto un hueso al punto de que se divide por completo en dos partes sabrán lo doloroso que es. Fue tan feo que ni siquiera pude llamar a la ambulancia. Me desmayé ahí mismo del dolor. Desperté en el hospital rodeada por los hijos de aquella mujer. Estaban muy preocupados por mí. Yo tenía el brazo enyesado y les pregunté qué había pasado con su madre y si estaba bien. Ellos me dijeron que me tranquilizara y que ella también estaba bien, al igual que yo. Intenté decirles lo extraño que había sido y cómo mi brazo se había partido sin razón, al igual que el de su mamá. Ellos se miraron y después me dijeron que mi brazo se rompió cuando caí por la escalera. Yo les afirmé que eso no era así, pues ni siquiera había tenido tiempo de salir del cuarto de su madre cuando mi brazo se rompió. Estaba segura de que no me había roto el brazo de esa manera. Todos ellos comenzaron a decirme que eso no podía ser posible, pues me habían encontrado en la escalera. Probablemente había corrido, me había tropezado y caído. Me dijeron toda clase de cosas que me hicieron dudar de lo que yo creía haber visto o sentido. Era una historia completamente diferente a la que yo recordaba, pero al mismo tiempo tenía mucho más lógica de lo que mis recuerdos me podían ofrecer. Terminé aceptándola. Me dijeron que reposara todo el tiempo que necesitara, pero como necesitaba el dinero, solo me tomé 3 días y quise volver. Aún tenía el brazo roto, pero podía realizar la mayoría de las actividades, y ellos estaban de acuerdo. Esa mañana llegué a la casa de aquella mujer. Hacía mucho tiempo que había dejado de fumar, pero lo había retomado por todo lo que me estaba pasando. Fumaba un cigarrillo y quería terminármelo antes de entrar a la casa. Me quedé en su patio por un momento, solo pensando. Caminaba rodeando la casa. Nunca había recorrido como tal su propiedad, y estaba viendo que tenía muchas plantas muy lindas en todo el jardín. La tierra se veía un poco suelta en ese pedazo. Ya había crecido césped y algunas hierbas, pero sí se veía diferente al resto, como si ya llevara algo de tiempo ahí. Pero la tierra aún se veía distinta. La removí un poco con mi pie. En el momento en el que le quité la primera capa de césped, me di cuenta de que la tierra de abajo era muy distinta. No estaba húmeda como toda la que había alrededor, estaba muy seca. Moví un poco más y encontré un frasco enterrado. No se veía muy bien qué había adentro, pues la mitad tenía tierra muy parecida a la que estaba enterrado, pero podía ver que tenía cabello, algunas agujas y un frasco más pequeño con un líquido rojo y espeso.
Yo no creía en nada de eso, pero era muy obvio que era un trabajo de brujería. Lo puse atrás de unos matorrales y pensé que lo mejor era llevármelo a casa. No sabía por qué, pero sentía que si se lo decía a la señora o entraba con él, me pasaría algo muy similar a lo que me había ocurrido al romperme el brazo. Traté de actuar lo más natural que pude durante todo el día hasta que terminó mi turno y entonces me lo llevé. Se lo mostré a mi marido. Él se asustó mucho, pues sí era alguien que creía en ese tipo de cosas. Me dijo que no debía haberlo tocado ni movido del lugar, pero yo le dije que sentía que tenía que sacarlo de ahí. Mi marido no estaba interesado en nada de lo que yo tenía para decir. Lo tomó y lo estrelló contra una barda de un terreno baldío que estaba a unas 3 calles de nuestra casa. Me acerqué para ver y pude darme cuenta de que, además de todas las cosas que ya mencioné, había una foto de aquella anciana que yo estaba cuidando. Al día siguiente, cuando fui a su casa, le conté todo lo que había pasado y ella estaba aterrada. Poco tiempo después, su hija llegó y parecía estar muy asustada. En ese momento, aquella mujer la encaró diciéndole todo lo que yo le había dicho. Y su hija, en ese momento, cambió totalmente su actitud, diciéndome que iba a demandarme, diciendo que yo era la que le había causado todas esas heridas a su madre. Me exigió saber dónde estaba aquel frasco, pero yo no supe qué responderle. Salí huyendo de esa casa, pues su hija se puso muy violenta al punto de querer agredirme físicamente. Más o menos unos 2 meses después, alguien tocó mi puerta. Abrí y me sorprendí mucho al ver a aquella anciana que había estado cuidando durante esas semanas. Estaba caminando, por supuesto que utilizaba bastón y aún tenía el brazo inmovilizado, pero se veía mucho más saludable. Me dio las gracias y me dijo que había ido con una persona que hacía limpias, y le había dicho que sus hijos habían sido los que le habían hecho ese trabajo de brujería, y que le estaban matando lentamente utilizando una entidad que la estaba enfermando. Al romper el frasco, esta entidad fue liberada. Ella no sabía dónde estaba el frasco, por eso quería ir a mi casa para asegurarse de que no se hubiera ido contra mi familia. Pero yo le dije que todos estábamos bien. Ella lloró cuando me contó que lo que sus hijos solo querían era quedarse con la casa y estaban esperando a que aquella cosa la matara. De sus hijos yo no volví a saber nada, pero siempre me quedó este sabor amargo. ¿Cómo personas tan amables pudieron hacer algo tan horrible a su propia madre? Boca de pato. Esto es algo que se ha contado en mi familia durante mucho tiempo. Mi bisabuela vivió su juventud durante la época de la Revolución. A pesar de no tener ni siquiera un estudio a nivel primaria, se interesó tanto por la causa que buscó la manera de ayudar. Se podría decir que encontró su vocación de enfermera durante esta época. No recuerdo específicamente cuál era el lugar en donde trabajaba. Solo sé que se unió junto con otras mujeres para estar en lugares específicos y atender a personas que estaban heridas. De lo único que estoy totalmente segura es que no se trataba de ningún hospital. En primer lugar, cada vez que cuentan la historia lo describen como un lugar muy escondido, pues estaban ocultándose. No había mucho alrededor, ni tampoco muchas cosas para trabajar como les gustaría. Por eso, muy a menudo, llegaban personas gravemente heridas, y a pesar de que trataban de ayudar, no lograban hacer mucho. La muerte era el pan de cada día en aquel lugar. Eso era algo triste, pero por desgracia era una realidad a la que todo el mundo se estaba comenzando a acostumbrar por aquel entonces. Su poca rutina y tranquilidad comenzó a cambiar en una ocasión en la que llegó un hombre. Le habían hecho muchísimas heridas con un machete, especialmente en el brazo, al punto de que casi se desprendía de su cuerpo. Trataron de hacer todo lo posible, pero al final no pudieron salvar dicho brazo. Él estaba teniendo mucha fiebre y a pesar de seguir vivo, se notaba que a cada hora que pasaba estaba más delirante. Verlo era muy difícil. Mi bisabuela decía que en secreto le rezaba a Dios para que lo matara de una buena vez, y de esa manera el hombre ya no sufriera tanto. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando los gritos de ese hombre despertaron a todos en ese lugar.
Mi bisabuela a esa hora seguía despierta, pues constantemente se levantaba para revisar a un niño que también había sido gravemente herido, y por alguna razón se sentía muy responsable por él. Dice que cuando escuchó aquellos gritos fue corriendo para ver qué era lo que aquel hombre tenía. Cuando llegó, lo encontró tirado debajo del catre en el que se encontraba recostado. Había caído sobre el brazo que estaba herido, y todas sus vendas estaban totalmente enrojecidas. Pero entre más atención le ponía, mi bisabuela se daba cuenta de que aquel hombre no gritaba de dolor. Parecía que estaba aterrado. Señalaba la ventana y decía que por favor no dejaran que se lo llevara. Mi bisabuela, junto con otras mujeres, levantaron al hombre para recostarlo de nuevo sobre el catre y trataron de tranquilizarlo, pero él no dejaba de repetir lo mismo una y otra vez. A ese hombre ya no parecía importarle el dolor que seguro estaba sintiendo por haberse golpeado en la parte donde el brazo se le había amputado. Solo les rogaba que no dejaran que se lo llevara. Todas asumieron que se trataba de delirios. Después de todo, el hombre había perdido mucha sangre y también ya había estado diciendo otras cosas sin sentido a lo largo de los días que había estado ahí. A la mañana siguiente, cuando él estaba más tranquilo, mi bisabuela fue a cambiarle de nuevo el vendaje. Cuenta que lo vio nervioso y también un poco apagado, pero esto último se podía deber a la situación en la que estaba. Ella supuso que no es que estuviera nervioso, sino que probablemente estaba avergonzado, y en un intento por hacerlo sentir un poco mejor, trató de hacer un chiste sobre lo ocurrido en la madrugada. Le dijo que por poco se salía corriendo del susto, pero en lugar de reírse o al menos tranquilizarse un poco, aquel hombre se la quedó viendo y le dijo que tendrían que irse de ahí, que nadie estaba seguro. Mi bisabuela pensó que seguía delirando, pero muy pronto se dio cuenta de que, al parecer, estaba lúcido. Comenzó a decirle que lo que había visto esa madrugada no había sido una alucinación. Según aquel hombre, estaba durmiendo cuando empezó a sentir que alguien quería quitarle el vendaje, solo que, como estaba atado en la parte de su espalda, era difícil hacerlo sin moverlo. Aún estando un poco adormilado, supuso que se trataba de alguna de ellas que había ido a cambiarle el vendaje. Era raro porque lo habían hecho solo unas 4 horas antes. Aún así, no quiso contradecirla. En cuanto abrió los ojos, se dio cuenta de que todo estaba oscuro, cosa rara, porque si hubiera sido una de ellas la que quería quitarle la venda, tendrían que haber llevado una veladora o algo para ver. Por un momento pensó que pudo tratarse de un sueño que se había sentido muy real, pero enseguida volvió a sentir esas frías manos que incluso podía percibir a través de la venda. Estaban tratando de quitársela, pero en esta ocasión de una manera mucho más brusca, al punto de que lo estaba lastimando. Él no entendía qué era lo que estaba pasando, pues le preguntaba a la persona que creía que estaba a su lado qué era lo que estaba haciendo. Esta no le respondía y solo lo tironeaba. Entonces, en un intento de que lo dejara en paz, la apartó con su brazo bueno y después de eso la pateó, al punto de que aquella persona se cayó. Dice que escuchó cómo azotó en el piso. Lo peor fue que ella cayó justo al lado de la ventana. Si bien no había casi nada de luz en el cuarto, ese pequeño pedazo estaba ligeramente iluminado por la luz de la luna. Fue cuando pudo verla. Según sus palabras, no solo no se trataba de ninguna de las mujeres que curaba en ese lugar, sino que tampoco se trataba de una persona. Parecía tener el cuerpo de una mujer. Según su descripción, era un cuerpo muy atractivo, delgado, pero en cuanto le veías el rostro, su cabeza tenía la forma de una persona, con orejas y el cabello ligeramente por debajo de los hombros, pero no tenía una boca normal. Su boca era como la de un pato. Y es que mi bisabuela dijo que aquel hombre se sentía muy incómodo y tonto tratando de explicar eso, pero según él no había otra forma de describirlo. Literalmente era como si tuviera un pico en el lugar donde deberían estar la nariz y la boca. Sus ojos también eran muy raros, pues eran redondos y no parecía tener pestañas ni cejas. Según la historia de aquel hombre,
Ambos se quedaron mirando durante unos cuantos segundos en total silencio antes de que esa horrible mujer, o lo que fuera, corriera de nuevo hacia él y siguiera tratando de quitarle el vendaje, esta vez dando tirones tan fuertes que casi lo levantaba del catre. En ese momento comenzó a gritar para que alguien lo ayudara, y en cuanto aquella cosa escuchó pasos corriendo en su dirección, entonces fue cuando lo soltó, no sin antes jalarlo de tal manera que lo tiró al piso. Dijo que se metió debajo de uno de los últimos catres de aquel lugar, pero ese lado estaba tan oscuro que nadie la vio. Por el miedo que él sentía en ese momento, no había sido capaz de alertar a los demás, pero estaba seguro de que aquella cosa se había quedado ahí toda la noche. Mi bisabuela decía que aquella historia la asustó tanto que volteó en dirección a donde estaban los catres, los cuales ya estaban siendo iluminados por el sol, pero no alcanzó a ver nada. Se los contó a las otras mujeres que también estaban ahí, pero todas ellas le dijeron que no creían que eso fuera real. Todas estaban de acuerdo en que aquel hombre había estado perdiendo mucha sangre y probablemente solo se confundió con alguna sombra de los árboles de afuera, o quizás lo había soñado y se sintió muy real, por lo que lo decía tan convencido. Para ellas no había de qué preocuparse por esas cosas, pues había mucho trabajo que hacer como para estar buscando fantasmas. Y aunque en un inicio ella sí le creyó a aquel hombre, después de escuchar todo lo que sus compañeras tenían para decirle, terminó concordando con ellas y dejó de pensar en ello para seguir con sus labores diarias. Pero al día siguiente, más o menos a la misma hora de la madrugada, ese hombre volvió a gritar. Mi bisabuela pensó un poco si debía ir o no, ya que pensaba que debía estar teniendo otro de sus ataques. Pero casi enseguida recordó que no solo era su deber, sino que ese día la fiebre ya le había bajado y gran parte del día había estado lúcido, así que quizás no se debía a una alucinación. Fue corriendo y dice que en el momento en que entró a la habitación, entre la oscuridad pudo alcanzar a ver una silueta saliendo por la ventana. Ella no podría asegurar hasta el día de hoy qué era exactamente, solo que se veía bastante humana, pues se vio que andaba en dos patas. Mi bisabuela caminó hacia aquel hombre, traía una lámpara de petróleo en las manos, la cual alumbraba todo el cuarto conforme avanzaba. Dice que tuvo que contener sus ganas de gritar, pues aquel hombre estaba muerto. La muerte era algo de todos los días, y por desgracia era algo a lo que poco a poco ya se habían acostumbrado. Pero verlo de esa manera fue muy impactante. Todas las cobijas y parte del piso estaban cubiertas de sangre. Además de eso, ya no tenía el vendaje, y él estaba muy pálido. Mi bisabuela dijo que sus labios estaban blancos. Corrió para llamar a las demás, y todas quedaron muy impactadas y no podían explicarse cómo aquel hombre había terminado así. También me relataba que tan solo habían pasado 3 o quizás 4 horas desde el fallecimiento de aquel hombre, y todo el lugar comenzó a oler horrible. Ella siempre lo describió como el mismo olor de la muerte. A pesar de que ya habían tenido que lidiar con todo tipo de olores y heridas debido a todas las personas que llevaban a ese lugar, esto era diferente. No solo fue algo demasiado rápido, sino que también el cuerpo de ese hombre no parecía siquiera estar descomponiéndose. Apestaba claramente, pero su cuerpo ni siquiera estaba rígido como el de cualquier persona muerta. Una vez que limpiaron y se deshicieron del cuerpo, el olor seguía con la misma intensidad que el día anterior. No importaba lo que hicieran, tuvieron que tirar el catre, pues creían que de ahí provenía el aroma, pero eso no sirvió de nada. Mi bisabuela decía que aquel aroma no solo te hacía sentir físicamente mal, pues al estar oliéndolo prácticamente durante todo el día, no solo te provocaba náuseas, sino que también hacía que el lugar se sintiera aún más deprimente. Ya de por sí no era un sitio donde hubiera muchas risas, pero al menos ella siempre pudo decir que entre sus compañeras había una unión y un estado constante de cooperación. Pero desde ese día, habiendo pasado ya casi 2 semanas, parecía que todas estaban a la defensiva y sentían un profundo odio y amargura. Todo el tiempo se la pasaban peleando,
al punto de que solo se dirigían la palabra si era absolutamente necesario. Si es que entablaban una conversación de más de 5 minutos, todas comenzaban a pelear. Mi bisabuela cuenta que, de no ser porque tanto ella como sus compañeras creían firmemente en la causa, muchas se habrían ido, pero sabían que su trabajo era esencial y de ellas dependía la vida de muchas personas. Las cosas no solo se quedaron en un olor feo y una mala actitud, sino que pronto sus pacientes también comenzaron a morir. Ninguna de ellas vio ninguna relación con lo que había pasado, pues las personas que llegaban a morir eran aquellas que ya venían muy mal heridas y con pocas esperanzas. Pero gradualmente, personas que tenían buenas probabilidades de sobrevivir o cuyas lesiones, si bien graves, no eran sinónimo de muerte, también comenzaron a fallecer. No solo eso, sino que todas ellas parecían haber perdido la sangre por completo de sus cuerpos. Lo más curioso, según mi bisabuela, era que, si bien en los que tenían heridas se podía intentar explicar en los que solo se habían roto algún hueso o lastimado sin que hubiera un corte directo, tampoco parecía haber una herida por la cual la sangre pudiera haberse salido. Lo máximo que llegaban a encontrar eran pequeños puntos en las yemas de las manos, como si los hubieran picado muchas veces con un alfiler o alguna aguja muy delgada. Ninguna de ellas podía explicar qué era lo que estaba pasando, y mucho menos tratar de solucionarlo. Lo peor era que en tiempos tan difíciles, en los que evidentemente había mucha muerte, ni siquiera había una forma de reportar esto sin sonar como unas locas, o al menos sin que pensaran que estaban buscando cualquier pretexto para abandonar el trabajo al que se habían comprometido. Esto sin mencionar que, a pesar de que todos sabían que estaba ocurriendo algo muy extraño en ese lugar, tampoco era como si hubieran visto directamente a nadie. Solo tenían la historia de aquel primer hombre acerca de la descripción, y algunos de los fallecidos que pocos días antes de su muerte también afirmaban ver a alguien caminando afuera o rondando cerca, pero fuera de eso no había ninguna prueba. Un día llegó un niño de más o menos unos 7 u 8 años. No estaba realmente herido, pero sus padres habían muerto y ya no tenía a nadie más. Los hombres que lo llevaron lo habían encontrado, y como ya venían para ese lugar, pensaron que bien podrían dejarlo ahí. Todas ellas se negaron porque no había nada apto para niños, pero ellos insistieron mucho, al punto de que ya no pudieron negarse y lo permitieron, con la única promesa de que en cuanto encontraran un lugar mejor, se lo llevarían. Esa primera noche, el pequeño se fue a dormir en uno de los catres que no estaban ocupados. Cerca de la madrugada, el niño comenzó a gritar. Todas, sabiendo lo que esto significaba, fueron para ver qué le ocurría. El niño estaba bien, solo estaba acurrucado debajo de las cobijas y gritando. Le preguntaron qué había pasado, y dijo que una mujer con una fea máscara estaba afuera, diciéndole que saliera. Todas las mujeres de allí se preocuparon de que algo malo le fuera a pasar al niño, y pensaron que la mejor opción era turnarse para cuidarlo y estar muy cerca de él para que nada se le acercara. Algo que las hizo sospechar más que se trataba de la misma criatura fue que, a la mañana siguiente, el niño estaba dibujando en una libreta que le dieron para que se entretuviera. Mi bisabuela dice que cuando vio lo que aquel niño estaba dibujando, se veía muy parecido a lo que el primer hombre había descrito. El cabello era lacio hasta los hombros y parecía que tenía una boca como la de un pato. Esto le causó muchos escalofríos, pero no quiso decirle nada al niño, pues no quería asustarlo. Esa primera noche, ella había dicho que sería su turno de cuidarlo. Se quedó sentada justo en el catre de enfrente para vigilarlo. El niño se quedó dormido un par de horas después, y mientras tanto, ella intentaba distraerse un poco tejiendo para no quedarse dormida. A pesar de que ella comenta que no tenía sueño, pues ya estaba acostumbrada a desvelarse por el trabajo, comenzó a sentir los ojos muy pesados, al punto de que le resultaba casi imposible mantenerlos abiertos. Los cerraba durante unos segundos y después los volvía a abrir, intentando mantenerse despierta. Mi bisabuela contaba que entre estos lapsos en los que dormía un poco, podía escuchar como si alguien estuviera caminando en la parte de afuera.
Era más como si alguien arrastrara los pies en la tierra. Al principio pensó que era porque se estaba quedando dormida, pero después comenzó a pensar que tal vez era algo mucho más grave. Ella siempre había tenido un carácter un tanto nervioso. Cualquier ruido, por más mínimo que fuera, la hacía despertarse y ponerse alerta de inmediato. Pero en ese momento era como si el sueño la dominara por completo y fuera incapaz de despertarse del todo. En algún momento mi bisabuela cerró los ojos. No está segura hasta el día de hoy si fue solo un minuto o quizás un poco más, pero en el momento en que los abrió de nuevo, vio una silueta parada justo detrás de la ventana, exactamente como todos los pacientes la describían. Además de eso, el último recuerdo que tiene es como aquella cosa golpeó la ventana con su mano extendida, y casi como si esto fuera alguna especie de magia, mi bisabuela cayó dormida. Ni siquiera era un sueño profundo como tal, pues ella comenta que sentía su cuerpo muy cansado y sus ojos cerrados, pero no era como si estuviera durmiendo, solo tenía la mente en negro. Entre toda esta conmoción, alcanzó a escuchar cómo el niño comenzó a gritar y a llorar. Usando toda la fuerza de voluntad que aún le quedaba, logró abrir los ojos, pero, aterrada, vio que el niño ya no se encontraba en el catre. En ese momento, también sintió como si aquello que la obligaba a querer dormir de un momento a otro desapareciera. Mi bisabuela se levantó y comenzó a gritar para intentar alertar a las demás de lo que había ocurrido. Ella dice que todas salieron y alcanzaron a ver algo. No vieron exactamente lo que mi bisabuela había visto, si era la misma mujer, pero la figura estaba de espaldas y de esa manera parecía como cualquier otra persona normal. Llevaba al niño, pero este estaba dormido, tal y como le había pasado a mi bisabuela. Lo traía casi como si fuera un costal. Otra de las mujeres que también trabajaba en ese lugar no perdió tiempo, y según mi bisabuela sacó un arma y le disparó 2 veces, dándole una vez en la pierna y la otra en la espalda. Todas se sorprendieron porque aquella cosa seguía avanzando, claro que con más lentitud. Esto sirvió para que dejara al niño ahí tirado y se metiera corriendo hasta perderse en la oscuridad del lugar. En ese momento el niño se despertó y todas lo llevaron de nuevo adentro, pero el niño no recordaba nada. Después de esa noche ya no volvieron a verla. La mayoría de ellas, incluyendo a mi bisabuela, creen que probablemente esa cosa se murió por haberle disparado, o que tal vez fue una advertencia suficiente para que jamás se volviera a acercar a ese lugar. Todas estaban agradecidas por ello, pues después de ese día, aquel aroma comenzó a desaparecer. No lo hizo de la noche a la mañana, pero sí gradualmente hasta que dejó de oler, y casi al mismo tiempo el ambiente volvió a ser bastante agradable. Mi bisabuela murió hace unos 15 años, pero siempre contaba esta historia. Al final de la misma, siempre nos decía que una parte de ella siempre se había preguntado qué era esa cosa. La llamaba boca de pato, pero siempre se preguntó si era una bruja, un fantasma o alguna criatura de la que la ciencia aún no tiene conocimiento. Por desgracia, murió con la duda y supongo que yo y todos los que conocemos esta historia también lo haremos. Devota. Mi nombre es María y quiero contar una historia que me ocurrió en el año 2006. No me faltaba mucho para terminar mi carrera de enfermería, y en una ocasión, cuando nos llevaron a los hospitales para las prácticas, conocí a Doña Rosa. Era un hospital público, y en el momento en el que entramos nos dimos cuenta de que esa señora era un poco rara. Tal vez no del todo rara, pero sí tenía una cantidad casi ridícula de rosarios enrollados en cada lugar posible de la habitación en la que se encontraba. Traía algunos enrollados entre sus manos y había muchos crucifijos. Uno pensaría que llevaba ahí ya muchos días, pero nos dijeron que había sido ingresada el día anterior. Eso sin mencionar que entablar una conversación con ella significaba que al final de cada respuesta escucharías un «con el favor de Dios» o «si Dios así lo quiere». Ella era exageradamente religiosa, muy amable y paciente con nosotros,
los enfermeros que recién estábamos comenzando. Se podría decir que su vibra era tan linda que con ella no tenías miedo de equivocarte. Ya era una mujer muy mayor, probablemente tenía alrededor de unos 85 años. No había sido ingresada por una enfermedad en particular. Se había resbalado con una cáscara de tomate cuando estaba haciendo su comida. No le había pasado nada grave y le darían el alta muy pronto. Por alguna razón que hasta la fecha desconozco, yo le agradé mucho, y a pesar de lo excéntrica que ella podía llegar a ser, a mí también me agradaba. Me recordaba a mi madre en cierta medida. Pocos días después de que ella saliera del hospital, recibí una llamada en mi teléfono. Eran los hijos de aquella mujer quienes me decían que a su madre le había caído muy bien. Después de darme las gracias por haberla cuidado durante esos días, me hicieron una propuesta de trabajo: ir a su casa para vigilar que se tomara el medicamento y cuidarla, pues vivía sola. Tuve mis dudas en aceptar. Se me hacía un poco extraño porque nunca les había dado mi número, y por supuesto que al ser yo una enfermera practicante, en el hospital tampoco tenían mis datos. Pero como siempre he sido una persona a la que le cuesta decir que no, solo les respondí que iba a pensarlo. Ellos siguieron insistiendo, enviando mensajes y preguntando si lo haría, pues les surgía una respuesta ya que llevaban un par de meses buscando una buena enfermera, y como yo le había caído también a su mamá, creían que sería perfecta. A pesar de no sentirme del todo preparada para tomar una responsabilidad como esa, terminé por acceder. Me dieron la dirección y fui hasta allá. Lo primero que noté al entrar es que su habitación en el hospital no era nada comparado con lo que podía llegar a ser su casa. Por donde miraras podrías encontrarte un cuadro, ya sea de la Virgen o de cualquier santo, al igual que rosarios en cada uno de los lugares donde era humanamente posible colgar uno. No voy a mentir, llegué a sentirme incómoda después de un rato. Sentí que eso podría incomodar a la mayoría de las personas, pero la verdad es que no me sentía con el derecho de juzgar. En mi familia nunca habíamos sido partidarios de ninguna religión en particular. A lo largo de los días me di cuenta de que el trabajo era relativamente fácil. Yo aún seguía estudiando, pero estaba bien, pues la señora era bastante independiente. Me estaban pagando básicamente por recordarle 2 veces al día que debía tomarse el medicamento. En una ocasión eran cerca de las 7 de la noche cuando doña Rosa se fue a acostar, y supuse que ya era hora de irme a casa. Me despedí de ella amablemente y caminé hacia la salida. El foco del pasillo que conducía hacia la puerta se había fundido. Pensé en dejarlo así, pero muy pronto me dio un cargo de conciencia, pues sabía que ninguno de sus hijos iría a componerlo hasta el fin de semana. Como en la casa no entraba tanta luz de afuera, para una anciana podría verse demasiado oscuro. Sin preguntarle, fui a buscar un repuesto y decidí hacerlo yo misma. Ya estaba un poco oscuro, pero aún podía distinguir bien. Aún así, encendí la lámpara de mi teléfono y comencé a desenroscar el foco fundido. Creo que ya iba más o menos a la mitad de poder quitarlo, cuando de repente comencé a escuchar algo que me pareció extraño. Era como si estuvieran rezando. En aquella casa, escuchar rezos no era para nada algo extraño. Aquella mujer se la pasaba rezando prácticamente unas 10 horas al día. En ocasiones venían sus amigas y practicaban también algunos rosarios, pero en esta ocasión era diferente. Primero, porque la señora ya se había ido a acostar. No tenía televisión en su cuarto, así que no podía estar sintonizando ningún canal religioso. Tampoco contaba con teléfono que no fuera fijo, y dudaba que estuviera rezando con alguien por teléfono. Eso sin mencionar que no se escuchaba como su voz. Es más, ni siquiera se escuchaba como la voz de una persona en específico. El sonido era más bien como el ruido que te podrías esperar al entrar a una iglesia. Cientos de voces rezando al mismo tiempo. Por un momento pensé que podría venir de afuera. Quizás algún vecino estaba rezando junto con sus amigos, pero no veía ninguna luz afuera que indicara que dentro de una casa había la cantidad de personas que yo estaba escuchando.
Técnicamente no estaba ocurriendo nada raro y solo seguí con lo mío. Terminé de desenroscar el foco y puse el nuevo. Después de eso, comencé a bajar la pequeña escalera en la que me encontraba. Bajé un escalón y después el otro, pero cuando iba a poner mi pie en el tercero, sentí claramente que una fuerza invisible jaló mi pie hacia adelante. No lo sentí como una mano ni como un resbalón, fue literalmente como si algo lo jalara, pero sin poder sentir qué era. Perdí el equilibrio y caí de la escalera. No era muy alta y solo me faltaban 2 escalones para bajar por completo. Mi pie se quedó atorado entre los huecos de un escalón a otro, y cuando caí de espaldas al piso, la escalera también se vino sobre mí y me golpeó la frente, haciéndome sangrar. Me quedé ahí tirada, tal vez 1 o 2 minutos, tratando de que el dolor pasara para poder levantarme, ya que todo me dolía. Durante todo ese tiempo, los rezos se escuchaban cada vez más fuertes. Creo que tardé unos 2 minutos en poder levantarme, pero créanme cuando les digo que fueron los minutos más largos de mi vida. Apenas estuve de pie, me di cuenta de que doña Rosa me había estado llamando para asegurarse de que yo estuviera bien. Le respondí que todo estaba bien y fui al baño a revisarme, solo para cerciorarme de que no era nada grave. Solo tenía una herida superficial, pero mi tobillo me dolía mucho. Decidí no decir nada, pues pensé que se vería muy mal para mí. Pensé que tal vez había sido mi culpa. Quizás, sin darme cuenta, había pisado mal, y eso provocó que mi pie se fuera hacia adelante. A pesar de no poder explicar las voces rezando, decidí no darle importancia y me fui a casa. A la mañana siguiente encontré a doña Rosa en su lugar habitual en la sala, leyendo la Biblia, como lo hacía todos los días. La saludé y le pregunté si ya se había tomado el medicamento, y ella me respondió que sí. Yo estaba cojeando y me preguntó cuál era el problema y si tenía algo que ver con el día anterior. Le dije que no, que me había torcido el pie ese mismo día, pero que estaba bien. Más tarde me encontraba preparando las medicinas que le tocaban a doña Rosa. Estaba en la cocina mientras ella permanecía en la sala. Estaba muy concentrada en lo mío cuando de pronto comencé a escuchar de nuevo rezos. En esta ocasión supuse que era la televisión y no le di tanta importancia, pero mientras más los escuchaba, más me daba cuenta de que no sonaban como si estuvieran grabados. Era más como si hubiera personas rezando, y solo parecía que estaba rezando una mujer joven. Doña Rosa quedó descartada, ya que no concordaba con su voz. Tampoco podía ser ninguna de las amigas de doña Rosa, pues también eran mujeres bastante ancianas y las voces no concordaban. Me asomé un poco hacia el pasillo y me di cuenta de que aquella voz realmente parecía salir de uno de los cuartos, el cual había pertenecido a la hija de doña Rosa cuando aún vivía ahí. Sin perder tiempo fui y abrí la puerta, pero el cuarto se encontraba vacío, con un enorme cuadro de la Virgen María con el niño Jesús en brazos. Recuerdo que me asomé por la ventana para asegurarme de que no hubiese nadie cerca que pudiera haber estado rezando, pero pronto me di cuenta de que eso tampoco era posible. Esa ventana daba directamente al patio trasero y en la casa de al lado no vivía nadie. Salí de esa habitación y fui a dejarle las pastillas a doña Rosa. Cuando estuve frente a ella, me volteó a ver y me sonrió, diciéndome que le alegraba mucho que ya me hubiese contagiado y que yo también estuviera empezando a rezar. No sabía de qué estaba hablando, le pregunté. Ella me respondió que había escuchado cómo yo había estado rezando, que el sonido parecía venir de donde yo estaba, y por eso había creído que era yo quien lo estaba haciendo. En ese momento no quise preocuparla y le dije que más bien había estado escuchando una grabación. No sé por qué no le quise decir la verdad. Supongo que no quería asustarla, pues ni siquiera yo misma estaba totalmente segura de lo que había sido eso. Si ella había escuchado esos rezos, era porque definitivamente provenían de la casa, ya que no tenía el mejor oído del mundo y, por lo general, los ruidos de afuera le eran prácticamente imposibles de escuchar. Cuando faltaba más o menos una hora para que yo volviera a mi casa, estaba sentada con ella mirando la televisión.
Había sintonizado una misa, y se me ocurrió en ese momento preguntarle sobre su gran devoción hacia la Iglesia Católica, pues aunque creía que cada quien tenía su manera de honrar a su Dios, en ella me parecía casi compulsivo. No le dije todo esto, solo le pregunté si sus padres también eran católicos. Ella balbuceó un poco y al final me dijo que, en realidad, sus padres no siempre habían sido católicos. Se podría decir que, cuando era apenas una niña, sus padres eran ateos, pero en una ocasión ella se había caído desde un tercer piso y había quedado inconsciente. Los doctores habían dicho que jamás volvería a caminar. Esta señora me contó que desde entonces sus padres entraron en una especie de negación, diciendo que los doctores no sabían de lo que estaban hablando y que ella muy pronto volvería a caminar. Debido a esto, comenzaron a llevarla con diferentes personas, las cuales les prometieron sanarla de muchas maneras. Me dijo que todos ellos eran estafadores, que solo les sacaban dinero a sus padres y que jamás había tenido una verdadera mejoría. Un día, una de sus tías lejanas les habló de un hombre, según ella, especial. Según el propio testimonio de su tía, él la había sanado de un dolor de espalda crónico, del cual ningún doctor había podido curarla. Lo máximo que le habían ofrecido eran calmantes, los cuales no le quitaban el dolor al 100%, pero hacían que su vida fuera un poco más llevadera. Pero aquel hombre había logrado sanarla en tan solo 2 sesiones. Para ese momento, y a pesar de haberse topado ya con varias estafas que solo se aprovechaban de su situación, sus padres aún tenían mucha fe y decidieron llevarla con esta persona. Una vez en ese lugar, se dieron cuenta de que había muchísima gente que creía en él, y varios de ellos no eran clientes nuevos, sino personas a las que ya les había curado dolencias en el pasado, y afirmaban que todo esto era muy real. Aquella señora cuenta que, a pesar de ser una niña, en cuanto el hombre llegó y comenzó a hablar, le sonó como un mentiroso más. Sus padres le creían cada palabra que salía de su boca, pero para ella era solo otro que le haría beber alguna cosa de hierbas que sabría horrible, y tal vez tocaría su espalda para hacerla caminar de nuevo. Pero ocurriría exactamente lo mismo que había pasado con las otras personas con las que había ido. El hombre parecía alguien que se sentía muy especial. En cuanto la vio a ella y a sus padres, fue directamente hacia ellos y les preguntó el motivo de su visita. Sus padres, sin perder el tiempo, le contaron todo lo que había ocurrido, al igual que el veredicto de los doctores. Ese hombre la miró y le tocó un poco la espalda. Después ella cuenta que pareció hacer una especie de mueca, que para ella solo podía significar que él también creía que ya no se podía hacer nada. Pero en lugar de eso, miró a sus padres y les dijo que quizás sí podría ayudarla, pero que ellos tendrían que hacer algo también. No dio más detalles, solo les dijo que a la hora de la consulta tenían que pasar los dos con ella. Una vez que fue su turno, dijo que volvió a tocar su espalda. Solo que en esta ocasión ese hombre estaba diferente. Como niña, no sabía exactamente qué era lo diferente que le veía a ese hombre, pero sí estaba segura de que había algo. También notó que cuando lo había visto afuera del consultorio, ese hombre podía ver perfectamente. Ahora él mismo tenía los ojos vendados, casi como si quisiera nublar su vista. Pero a pesar de que estaban completamente vendados, se movía y dirigía a los demás como si no tuviera ningún problema de la vista. Volvió a revisarla y después le dijo a sus padres que lo de ella ya no tenía remedio por su cuenta, pero podía tomar un poco de ambos para curarla. Esto no los volvería inválidos a ellos, pero sí sufrirían de dolores de espalda cuando hiciera mucho frío, o cuando estuvieran parados por más de 5 horas seguidas. Eso era algo que él nunca podría curar, pero si lo hacían, les garantizaba que su hija volvería a caminar. Ella cuenta que todo su consultorio estaba rodeado de imágenes de santos y de Cristos, tal y como estaba su casa. Dijo que a la hora de operar, si es que se le puede llamar así, no les abrió ni nada, solo los tocó. A los ojos de ella no parecía que pasara nada, pero sí se sentía físicamente. Dijo que sintió muy claro cuando su espalda volvió a unirse
y dolió como nunca algo le había dolido. Después de eso, él les afirmó que volvería a caminar, pero además de lo que ya les había dicho que les ocurriría a sus padres, había otra cosa. Ahora ella tendría que vivir rodeada de imágenes sacras y rezar mucho. Para ese momento, ella aún no sentía que pudiera caminar, solo que le dolía mucho la espalda, al igual que a sus padres, quienes aunque sí pudieron caminar, estaban rengueando y dijeron que sentían como si se hubieran fracturado. Volvieron a su casa aquella tarde, y en tan solo 10 días ella se pudo levantar. Creyeron cada palabra que aquel hombre les dijo, y era por eso que se habían volcado en la religión, creyendo que si no tenía todos esos cuadros y se volvía básicamente la persona más devota del mundo, entonces tal vez un día dejaría de caminar. Yo creí que me estaba mintiendo, pero me mostró sus documentos de cuando tenía esa edad y de cómo los doctores habían dicho que ya no volvería a caminar. También me contó que no era algo que hiciera por obligación, a pesar de que sí creía que si dejaba de hacerlo algo malo podría pasar. Con el tiempo le había gustado mucho la religión y no sentía que lo hiciera por obligación. Me dijo que siempre sintió que aquellos cuadros sí la protegían de cierta manera. En aquel momento no supe qué decirle y solo me fui a mi casa muy interesada por aquella historia que me había contado. Creo que pasaron unos 2 días, mientras estaba sentada en la cocina enviando mensajes. Comencé de nuevo a escuchar rezos, pero después de solo unos minutos comenzaron a escucharse llantos, no solo de mujeres, también de hombres, y decían una sola oración una y otra vez. Al principio no pude distinguirla porque lo decían entre sollozos, pero después sí pude escucharla perfectamente. Ya es muy tarde. Se escuchaban demasiado angustiados. Comencé a caminar hacia allá. Por un momento pensé que quizás me estaba sugestionando por la historia que aquella mujer me había contado, o quizás solo era algo que ella me estaba haciendo para que por alguna razón yo también empezara a creer en lo mismo que ella creía. En lugar de encontrarme con nada, una vez que estuve en el pasillo, logré ver de manera muy rápida a una mujer con una cara como de cadáver en descomposición. Lo único que podía pensar era que tenía que salir de ahí por mi propia seguridad, porque no entendía qué era lo que ocurría. Entonces salí corriendo hacia mi casa. Ya no me importaba no cumplir con mi trabajo, lo único que quería era estar a salvo. Pensando en eso que me había pasado, me quedé dormida. A la mañana siguiente me despertó mi teléfono sonando. Era directamente de la casa de Doña Rosa. Temblorosa contesté, pues supuse que eran sus hijos, los cuales me iban a comenzar a gritar porque había dejado a su madre sola y tampoco me había presentado a mi turno, ya que aquel día había prometido ir en la mañana. Pero antes de que siquiera pudiera disculparme, o al menos tratar de inventar una excusa, ellos me dijeron que Doña Rosa había fallecido. Se escuchaban tristes, no me estaban culpando. Lo supe porque me dijeron que había muerto pacíficamente mientras dormía. Me daban las gracias por haberla ayudado durante todo el tiempo que estuve con ella, y también me dijeron que era más que bienvenida al funeral. Por supuesto que fui. Ella se veía muy tranquila. Nunca les conté mi anécdota a sus hijos, pero siempre me quedé con ella. Relatos escritos y adaptados por Lisa Hernández.